Nuestro panel siguiente se intitula Contexto histórico, social y el rediseño del nuevo modelo educativo, además de que se abordará un análisis y propuestas del proyecto latinoamericano por la calidad educativa. Nuestros panelistas son Ricardo González, Ítalo Francisco Curcio y Jorge Paniagua Herrera. Leo para todos ustedes un breve recuento de la vida de cada uno de ellos. Ricardo González Muradás es expositor de diferentes tópicos empresariales, educacionales y sociales a nivel internacional en foros diferentes con asistencia multidisciplinaria y multicultural. Es catedrático universitario en materias presenciales en ingeniería, química, psicología, educación, humanidades y empresariales a nivel universitario. También es asesor y tutor de estudiantes universitarios desde 1995 en estudios alternativos en diferentes universidades. Es miembro del Consejo y o socio y o director de organizaciones en las áreas de inversión, servicios, educación industrial y filantrópicas, asesor de desarrollo organizacional y financiero a nivel directivo y o de consejo, terapeuta multidimensional de manera individual y grupal, así como conductor e invitado en diferentes programas de radio y televisión. En materia educativa es ingeniero químico con mención honorífica por la UNAM, maestría en Administración de Empresas por la misma institución, licenciatura en Desarrollo Humano por Ithaca Institute, doctorado en Administración de Empresas por Pacific Western University, doctorado en Educación Atlantic International University, doctorado honoris causa CIE, diferentes cursos de posgrado, postdoctorales en Educación, Negocios y Medicina Alternativa en Harvard University, University of Miami, Osaka Gakuin University, MIT, USLA, FECT, Fidelite y otras. Asistencia a infinidad de cursos y conferencias de actualización y desarrollo, miembro de las más importantes asociaciones de ciencias, humanidades y negocios. Su misión de la vida es desarrollo integral sostenible de la evolución humana. Él es Ricardo González Muradás. Fuerte el aplauso, por favor. Presento al doctor Ítalo Francisco Curcio, quien tiene doctorado en Educación, Arte e Historia de la Cultura. Es profesor universitario desde 1978, con actividad predominantemente en formación de profesores y maestros de la educación media y enseñanza superior. Posee diversas publicaciones en memorias de congresos nacionales e internacionales de artículos científicos presentados. Actualmente es profesor con dedicación exclusiva en tiempo integral en el Centro de Educación, Filosofía y Teología y coordinador del Núcleo de Ética y Ciudadanía en la Universidad Presbiteriana de Mackenzie en Sao Paulo, Brasil. Gracias a Ítalo Francisco. El doctor Jorge Paniagua Herrera es maestro de Lengua y Literatura Española, doctorado en Humanidades con especialidad en Filosofía de la Cultura, escritor de ensayo, poesía, crónica, relato y cuento. También es docente en diferentes niveles, ciclos y especialidades. Asimismo es miembro activo de la Academia Nacional de Historia y Geografía, institución patrocinada por la UNAM y otras instituciones nacionales. Cuenta también con el premio Juan Rulfo. Él es el doctor Jorge Paniagua Herrera. Señoras y señores, sean bienvenidos nuestros panelistas. Iniciamos. Bueno, buenas tardes a todos. Más una vez, yo agradezco el honor que me dan por poder participar con ustedes y ustedes hoy sábado hasta esta hora para nos escuchar. Muchas gracias. Bien, la otra lámina, por favor. Yo quiero traer para vosotros un pequeño resumen de nuestra historia de educación en Brasil. Nosotros tenemos que observar, la otra lámina, por favor, tenemos que observar que los países latinoamericanos, en la verdad, empezaron su historia después de sus independencias.
casi todos la consiguieron más o menos en misma época. Cuando nosotros estudiamos la educación en Brasil, lamentablemente tenemos que decir que la educación en Brasil no tuvo la importancia que debería tener como las dieran en países como Europa, Estados Unidos y algunos países asiáticos. Miren que la primera constitución del mundo contemporáneo es considerada la de Estados Unidos en 1787. Después viene de la Francia, 1791. Y mira que en México la primera Constitución Nacional fue en 1824, más o menos en misma época. La otra lámina, por favor. Y mire que Brasil tiene lo mismo que México, también en 1824. Cosa de meses. Porque nosotros hemos obtenido la independencia en 7 de septiembre de 1822. Y la primera Constitución Nacional Imperial fue en 1824, en el día 25 de marzo. Pues, esta Constitución no contempló directrices para valores hoy considerados esenciales en una sociedad democrática. Una Constitución Nacional que casi no habló nada acerca de salud y educación. Miren, qué lástima, porque estamos hablando de una nación que estaba naciendo y no se habló de salud y tampoco educación. Qué lástima. Y peor, veremos adelante, el otro, por favor, que nosotros en Brasil pasamos por diversas constituciones. En el 15 de noviembre de 1889 tuvimos la proclamación de la República y en 1891 tuvimos la segunda constitución brasileña. Y lamentablemente también esta constitución poco habló de educación. Mira lo que yo dije ayer, que nosotros estábamos bajo la opresión de los colonizadores europeos, españoles, portugueses, franceses, ingleses, holandeses. Cuando estuvimos libres, no hicimos nada para mejorar. Entonces, esto es un problema. ¿Por qué? Porque en Europa la ciencia ya estaba muy desarrollada. En el final del siglo XIX, nosotros teníamos la mecánica cuántica ya en Alemania. Nosotros teníamos ya un modelo atómico científico, pero el segundo modelo atómico ya, porque el primer fue en 1802-3 con Dalton, después Thomson, y en 1911 con Rutherford. Mira vos, y Brasil y otros países de Latinoamérica, la ciencia estaba casi nada, y la educación tampoco. Entonces, nosotros hoy lamentamos la situación de la educación de Latinoamérica. Lo que voy a decir ahora no sirve de consolación, claro,
pero sirve para nosotros hacernos una reflexión que tenemos que correr porque el tiempo nos espera. La otra lámina podemos ver que tuvimos muchas constituciones. 1934, otra constitución, nada de educación. 1937, nada de educación. 1946, finalmente, se habló en un conjunto de directrices de educación. Se habló, está escrito en la Constitución, pero no se hizo nada. Un avance, sí, porque ya se pensó en hablar en educación. Pero la primera ley de directrices y bases de la educación nacional brasileña solamente fue promulgada en 1962, por lo tanto 16 años después de la Constitución que habló por primera vez acerca de directrices y bases de educación. Entonces ya estamos llegando en 1962, por tanto más o menos 50 años, 52 años. Somos muy jóvenes en educación en Latinoamérica, en Brasil, muy jóvenes. Pero tuvimos un problema muy serio, porque esta primera ley de directrices y bases no fue un proyecto de política de Estado, fue de política de gobierno, lo que dije ayer. En 1964 nosotros pasamos por la llama revolución, pero no fue revolución, fue un golpe de Estado. Los militares tomaron el poder, vosotros lo saben. Nosotros pasamos por una dictadura militar hasta 1988. Como esta ley de directrices y bases de 1962 no era un proyecto de Estado, es decir, de gobierno, los militares tampoco se preocuparon. Fue como basura. Ninguno tomó cuenta de esta ley. Mira la otra lámina, por favor. Cuando llegamos en el final de la dictadura en 1988, entonces nosotros empezamos a pensar lo que hacer. ¿Por qué? Si en 1946 se habló acerca de educación, se escribió en la Constitución, pero no se hizo nada. Después vino la Constitución de 1971, después la Constitución de 1996, ya en el régimen democrático. Cuando los militares asumieron el gobierno, en 1971 bajaron una ley que se llamó también Ley de Directrices y Bases. Cambiaron todo el régimen educacional en Brasil. Hicieron un cambio y parecía ser una revolución muy buena. Introducieron la escuela técnica en nivel de enseñanza media. Era muy buena. Todas las escuelas privadas tenían que correr porque tenían que estar como la ley. Estaban todas prontas para empezar la nueva educación brasileña.
Pero la escuela pública, que era la más amplia, no tenía recursos, nada. El gobierno militar entonces tuvo que cambiar la ley. Entonces lo que era obligatorio pasó a ser facultativo. Y pasamos más un tiempo. Mira, pasamos por un Plan Nacional de Educación en 1962, que no se hizo nada porque vinieron los militares. Hasta 1996, la educación brasileña prácticamente quedó parada. Llegamos ahora en 2001, por favor. Ahí Brasil, creo yo, que nació para la educación. ¿Por qué? Porque cuando en la Constitución nuestra está escrito en su artículo 168, la educación es derecho de todos y será dada en el hogar y en la escuela, asegurada la igualdad de oportunidad, y debe inspirarse en el principio de la unidad nacional y en los ideales de libertad y solidaridad humana. Lo que está escrito ahí, miren, yo quiero destacar, la educación es derecho de todos y será dada en el hogar y en la escuela. La educación, no la enseñanza. La educación, la enseñanza en la escuela, la educación en los dos. Lo que yo dije ayer, la importancia de la familia, la importancia de la familia. Y ahora está en nuestra Constitución Nacional, es ley, la ley mayor. La otra plancha, por favor. Cuando hablamos en una ley mayor, hoy nosotros tenemos que conocer un poco para entender la otra parte, la estructura de la educación en Brasil. En Brasil nosotros tenemos hoy 4 niveles: la educación infantil, la enseñanza fundamental, la enseñanza media y la enseñanza superior, que es la universidad para nosotros. Son 4 niveles. En la otra plancha, por favor, le muestro cómo está la división. Entonces, miren, ahí la educación infantil es dividida en guardería infantil y preescuela, obligatoria. La guardería infantil tiene a partir de los 4 años, que la edad de 0 a 3 años debe durar hasta 4 años en el máximo. Después la preescuela, 2 años, 4 y 5 años de edad. La enseñanza fundamental, que empieza como vosotros la llaman primaria, comienza a los 6 años y tiene 9 años de duración. La enseñanza media tiene 3 años y empieza a los 15. Y después, a partir de los 17 años, se puede entrar en la universidad, que completó todo esto. Entonces ahora nosotros tenemos en la escuela pública todo esto. Entonces son 3, 12, 14, 18 años de escuela. Es una revolución obligatoria del Estado. Pero aún no está siendo cumplida. Por eso viene la otra parte ahora, espero que entiendan. Porque nosotros tenemos los planes nacionales de educación, y estos sí
son planes de Estado, pasaron por el Congreso Nacional, por el Senado. Por tanto, si continuamos con la democracia, es ley. Por tanto, no tenemos problema de partido A, partido B, partido C. Tiene que se cumplir. Esto es muy importante. Que no pasó en 61, y tampoco 62, tampoco 71. Por eso que yo digo a ustedes, para nosotros la educación nació en 2001 con su primer plan nacional de educación, que yo lo llamo de segundo, porque en la historia es el segundo, mas de facto es el primero, porque el primero que empezó verdad como verdad. Cuando el presidente Cardoso asumió el gobierno, teníamos el ministro Paulo Renato, que envió al Congreso este Plano Nacional de Educación. Pasó por muchas modificaciones hasta ser aprobado. Un plan de 10 años. Después, Cardoso, 8 años de gobierno, vino el presidente Lula. En 2011 empezó otro plan para dar continuidad. Y ahora, en este año, la próxima plancha por favor, fue aprobado el otro Plan Nacional de Educación 2014-2024. Es nuestra esperanza. Por eso que estamos muy preocupados, pero con mucha esperanza, porque los avances comenzaron, están muy buenos. Lamentablemente, perdimos 150 años. Europa, Estados Unidos y Asia estaban ya adelante, muy adelante de nosotros. Y ahora tenemos que correr. Es verdad que los índices que tenemos aún son muy distantes de los primeros lugares, de las primeras posiciones. Allá mejoramos mucho. Esta es una esperanza, ¿verdad? Mira, por favor, la otra plancha. En este Plan Nacional de Educación tenemos 20 metas. Yo destaqué solamente 8 para ustedes conocer. El actual Plan Nacional de Educación posee 20 metas. De entre ellas, yo estoy destacando 8. La otra plancha, por favor. Esta para nosotros es la más importante. Mira, universalización hasta 2016. Falta un año y medio, 2 años, va, completando. Hasta 2016 de la educación infantil en la preescola para niños de 4 y 5 años de edad. En 100% de la población en esta edad tiene que estar en la escuela. Hasta 2016. Universalización de la enseñanza fundamental de 9 años para toda la población de 6 a 14 años. Esto hasta 2024. Universalización hasta 2016 de la atención escolar en la enseñanza media para la población de 15 a 17 años. Universalización de la educación especial. Esto es un avance muy grande, muy grande. Mira, universalización de la educación especial inclusiva para la población de 4 a 17 años. Sordos, ciegos, otros problemas más. Todos incluidos hasta 2024. Alfabetización de todos los niños a lo sumo hasta el final del 3er año de la enseñanza fundamental, porque lamentablemente muchos niños llegan hasta el 4º, 5º y
tampoco saben leer. Esta es una meta. Ofrecimiento de la educación integral en como mínimo 50% de las escuelas públicas. Esto es un problema en Brasil, porque nosotros tenemos casi 50% de la población nacional en la clase media. En este 50%, por tanto 25% de la población total, estudia en escuelas particulares, privadas. Estos jóvenes prácticamente ya tienen la escuela integral, porque tiene dinero para pagar. Y quien no tiene dinero no tiene una escuela en tiempo integral. Por eso esta meta es muy importante. Y cuando se dice escuela en tiempo integral, no se dice que primero tenía 5 clases de matemática por la semana y ahora tiene 8 días. No, matemática continúa 5, lengua portuguesa 5, historia, geografía, ciencias físicas y biológicas, todo igual. Lo que viene después, música, arte, educación física, deportes o deporte de toda naturaleza. Es ahí que yo estoy esperanzoso, porque para mí esto es más que enseñanza, esto es educación, es formación plena. Entonces nosotros como buenos cristianos vivimos con esperanza. En este momento también yo tengo la esperanza que estamos pasando por un momento muy feliz. Tenemos otra parte importante aquí. Promoción de la calidad en la educación básica en todas las etapas y modalidades, de modo que sea alcanzado el aprendizaje en la edad correcta. Porque pasa otro problema. Nosotros tenemos programas en Brasil que se llaman educación de jóvenes y adultos. Entonces lo que pasa, los jóvenes están fuera de la escuela. Cuando llegan a los 18 años, van se matriculan en las escuelas de enseñanza de jóvenes y adultos. Pero para nosotros esta ya es edad para entrar en la universidad. Ellos no están. Ayer en la tabla 2, si me acuerdo, en la tabla 2, yo mostré a vosotros los índices de la UNESCO, que 20% de la población de 20 a 24 años en Brasil, en América Latina, no trabaja y ni estudia. No están en la escuela y tampoco trabajan. En América Latina y en Brasil es lo mismo. ¿A dónde están esos jóvenes? El futuro de la América Latina. Entonces, esta meta es muy importante. La elevación de la escolaridad media de la población de 18 a 29 años, erradicación del analfabetismo absoluto y funcional hasta 2024. Nosotros que tenemos un índice de casi 8% de analfabetos, es muy alto para la 7ª economía del mundo. Tenemos una economía desarrollada, avanzada. Son casi 3.000 millones de dólares de PIB. Y tampoco la educación está así. Entonces, queridos, esto es el panorama de la educación brasileña. Entonces, como dice el tema, contexto histórico-social y el rediseño del nuevo modelo educativo para Brasil está aquí. Así ustedes tuvieron la oportunidad de tener
un poco de información acerca. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Ítalo, que me está pasando el micrófono. Yo pensaba pasártelo, Ricardo, pero tú vas a rematar bien. Bien. He estado con mucha atención percibiendo la preocupación de Ítalo Francesco, y pues también en México tenemos preocupaciones prácticamente en el mismo nivel. Quiero comentar con ustedes, participar con ustedes, hasta con un lenguaje diferente, porque así también lo requiere la educación contemporánea y la educación en prospectiva para América Latina y el Caribe. Encontré en algunos de los analistas de la educación en México esta expresión: aprender a decrecer. Y creo que por ahí en la mañana algo decías, Ricardo. Ah, caray, aprender a decrecer. ¿Oye? Sí, bien. Bueno, pero sí, a reaprender, ¿verdad? Aprender a desaprender. Sí, sí, cómo no, muchas gracias. Bueno, ahora estamos con aprender a decrecer. El educando, formar un educando para la sustentabilidad, pero al final de la era de la exuberancia. Este es el título de un libro reciente aquí en México, escrito por Luis Tamayo Pérez, en la editorial Paradiso, editores del Instituto Tecnológico para el Desarrollo Sustentable de México. Es una edición de este año. Bien. Y un comentarista, Germán Iván Martínez, que es amigo mío, hace un comentario de este libro y dice: educar y prospectar. Educar para la prospección. Educar y prospectar. Es un neologismo un tanto intrépido, ¿verdad? Bien. He entregado a los directivos de UNESCO, por esa gran convocatoria del doctor Enrique Rentería Castro, un juego de folletos en cuanto a nuestros proyectos que estamos realizando desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Y en unos días, creo yo que a partir de mañana 30, y lo platico con nuestras amigas italianas, la UNESCO va a hacer una declaratoria sobre mi ciudad, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que tiene 486 años de fundada. Es de las 10 primeras ciudades urbanizadas en América Latina. 486 años. Esta ciudad se funda en un 31 de marzo de 1528. Y va a ser declarada ciudad creativa. Hay un rubro muy importante de la UNESCO, que está el otro del patrimonio cultural de la humanidad, el patrimonio natural de la humanidad, pero aquí será otorgada a mi ciudad, porque tiene muchas artesanías en los barrios, ciudad creativa, para que la UNESCO nos impulse con un presupuesto anual y se puedan promover las artesanías que prácticamente se están muriendo, porque hay que atender la capacidad creativa, la capacidad inventiva, la capacidad fabricativa, inductiva e innovadora de quienes, de los barrios que producen artesanías. Yo abrazo a la UNESCO en esta ocasión para que haga un reconocimiento público de que gracias a la UNESCO vamos a recibir ese nombramiento de ciudad creativa
a San Cristóbal de las Casas Chiapas. Bien. Y vamos con el comentario. Filósofos, economistas, geógrafos, sociólogos, climatólogos, antropólogos, médicos, planificadores, proyectistas, demógrafos, ecologistas, pedagogos y un grupo cada vez más creciente de estudiosos han advertido desde hace tiempo que la humanidad tiene comprometidos el bienestar y la supervivencia si continúa prevaleciendo la depredación de los recursos naturales. El exceso de confianza, la ignorancia, el derroche, la estupidización y la inacción. De aquí que comprender el presente e imaginar el futuro sean dos tareas que debe atender una educación de calidad distinta a la que hasta ahora se aferra a cubrir contenidos en lugar de descubrir soluciones a los desafíos de dónde, de cuándo, del porvenir. Este autor Luis Tamayo advierte que el ser humano, en aras del progreso entrecomillado, vive engañado y engañando. Cuando piensa que son imperecederos y eternos los recursos naturales y energéticos de nuestro planeta, no de México. El crecimiento poblacional, los patrones de consumo impuestos por el capitalismo globalizado, la inconsciencia social, la falta de compromiso político, vaya si no, la falta de compromiso político, la indiferencia gubernamental, vaya si no, la indolencia de una buena parte de la comunidad científica o la corrupción por codicia de algunos de sus integrantes que legitiman lo que las corporaciones biotecnológicas dictan mundialmente para envenenar la tierra y lucrar luego con la salud y el hambre de los pueblos. Tenía razón Ítalo de decir de que ni salud ni educación aparecían en las constituciones políticas de Brasil. Bien. Dictan mundialmente para envenenar la tierra y lucrar luego con la salud y el hambre de los pueblos. Todo esto, dice el autor que menciono, sumado al final de la era del petróleo barato, el mercado neoliberal y el calentamiento global antropogénico tienen que ver con una crisis socioambiental de consecuencias aún insospechadas, que empezó a gestarse cuando el hombre se erigió a sí mismo como la especie principal para dominar el planeta. Ha sido una mezcla de insapiencia y necedad la que ha llevado al hombre a pasar por alto que los recursos de la tierra son finitos. La destrucción del mantillo simplifica el suelo, genera la pérdida de su capacidad productiva y altera su microflora y microfauna. La privatización del suelo es una trampa insensata derivada de una sociedad avariciosa. La agricultura implementada a imagen y semejanza de la industria condena al descuido y al abandono al campo y a sus productores. La apertura de las naciones pobres a los excedentes agrícolas de las naciones ricas genera una dependencia absoluta a quienes son dueños de los alimentos. Y la apertura global a los transgénicos no solo profundiza la pobreza,
sino pone en riesgo nuestra seguridad alimentaria y nuestra existencia. Este autor Tamayo nos invita a aprender de la naturaleza y emularla, a ser responsablemente precavidos y pensar en la ecoeficiencia, que permite hacer más eficientes las tecnologías de producción orgánica de alimentos, captación de agua de lluvia, riego de los sembradíos, aprovechamiento de la energía solar, eólica, hidráulica, maremotriz y geotérmica. Exhorta a la autocontención para respetar los límites planetarios y a la justicia socioambiental al reconocer que nuestra ceguera y apatía han hecho un daño letal a la madre tierra, daño que en muchos sentidos es ya irreversible. Basado en autores e investigadores comprometidos con el bienestar humano, y aquí tenemos muchos, en fuentes actuales y estudios recientes, este autor Tamayo denuncia, y yo le hago coro, denuncia cómo las grandes empresas agroquímicas y biotecnológicas se enriquecen con la venta de semillas transgénicas y herbicidas específicos, cómo corrompen a gobiernos y a algunos científicos que tuercen la verdad por intereses económicos. Señala asimismo cómo la agricultura convencional y las prácticas agroindustriales enferman subrepticiamente a gran parte de la humanidad. Cambio climático, deforestación, pérdida de biodiversidad, contaminación derivada del uso de agroquímicos onerosos, ineficaces y peligrosos, acidificación de los océanos, reducción del uso mundial del agua dulce y agravación de los fenómenos hidrometeorológicos plantean un escenario de extinción masiva. Si la temperatura de la Tierra sigue aumentando por nuestra imparable depredación y la obstinada manera de vivir en el entretenimiento, el consumo y el dispendio, solo una educación que permita despertar del desmesurado y enloquecido sueño del progreso nos enseñará a prever, es decir, a pensar el mundo catastrófico que se avecina para reconstruirlo. El proyecto latinoamericano para la calidad, después del análisis y propuestas que ha caracterizado nuestra Conferencia Internacional Ética Global, en sus tres ejes: calidad educativa, gobernabilidad responsable, deberíamos de estar también diciendo lo mismo en el eje de la gobernabilidad responsable, y el patrimonio de la humanidad. No cabe la menor duda de que he aprendido de ustedes la calidad educativa con sustentabilidad. He aprendido de ustedes la gobernabilidad responsable como una respuesta para la clase política depredadora en América Latina y el Caribe. No sé quién se pueda salvar. Ustedes me lo dirán. Y cuidar y proteger el patrimonio de la humanidad. Y patrimonio de la humanidad, ayer decíamos en el planetario, donde me tocó trabajar en 3 ocasiones, decíamos de que patrimonio de la humanidad no son solamente los bienes creados, fabricados, inventados, inducidos, innovados por el hombre, pero también están las lenguas originarias, ¿o no? Por ahí hay un poeta tabasqueño que me dio un ejemplar de un libro de poemas, y él está inmerso ¿en quién? Pues en su naturaleza. ¿A través de qué? A través de la publicación bilingüe de un poemario.
Esta fue una expresión muy importante y es un estímulo para quien les habla. Bien, entonces, yo quiero pedirles de que en esta conferencia internacional de ética global nos pronunciemos, aun cuando hoy en la tarde dijeron que hasta dónde llegan los pronunciamientos, si se realizan o no, pero nos pronunciemos por aprender a decrecer con una educación para la sustentabilidad al final de la era de la exuberancia, porque este contexto histórico-social que inició en este panel Ítalo Francesco, este contexto histórico-social, este contexto del calentamiento global, el cambio climático brutal que hemos generado, nos obliga ya al rediseño de un nuevo modelo educativo para América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Yo, si no les molesta, me voy a levantar. Si quieren levantarse alguien, también lo puede hacer. Antes que nada, yo quisiera agradecer a la invitación que me hicieron los miembros de WFUCA para estar aquí, a los compañeros del panel, y les pido un aplauso para Yuri, Violeta, Alberto y todos los edecanes que nos atendieron también en estos días. Muchas gracias. Sin ustedes no hubiera sido igual. Yo quisiera atacar esto desde un punto de vista diferente, porque con la información que nos dieron ellos, pues yo ya no tengo nada de qué hablar. Entonces lo que voy a hacer es preguntarles, ¿cuál creen ustedes que fue la conclusión de la Junta de Qatar, de todos los principales educadores del mundo? 640 gentes juntados con toda la UNESCO en Qatar. ¿Cuál fue la conclusión? Y es importante porque cuando hablamos de perspectiva y cuando hablamos de historia, pues desgraciadamente la historia nos da un punto de referencia de los errores cometidos para no repetirlos. Pero el presente es hoy. Y el futuro depende de lo que hagamos hoy. Y estos expertos establecieron que en el 2030, el contenido que se va a manejar en la educación es en línea. Y establecieron que lo más importante va a ser las capacidades de los estudiantes y lo menos importante es su conocimiento. Y estos especialistas establecieron que las instituciones educativas solo vamos a hacer una tercera parte de lo importante que van a ser los certificados de las empresas y de los pares, o sea, de la gente que es experta en el mismo campo que yo. Fíjense bien, estamos hablando de ser preponderantes a ser la tercera fuerza. Nos hablan que las universidades del futuro, pues ya no van a ser del futuro, porque van a ser, si es que existen, las del pasado, porque van a estar vacías, porque el 50% va a ser educación inicial y la otra va a ser educación de por vida, porque la gente, por lo menos en Estados Unidos, cambia 5 veces de especialización durante su vida, porque se acaba la demanda en el área que está, o la demanda en el área que está es con un valor muy inferior a las necesidades económicas que tiene. Tenemos que el 73% de los maestros, entre comillas, van a ser coaching o guías, que solo el 19% van a entregar conocimiento. Entonces, como decía Julio hoy en la mañana, oye, pues prepárense maestros porque no es que renuncien, los van a correr. Cuando yo veo esto y veo que el 83% de lo que se aprende lo va a decidir el estudiante, no las acreditaciones, ni los pensum establecidos, ni la Secretaría de Educación, el estudiante, porque el estudiante es el que sabe qué es lo que hay, o va a saber qué es lo que hay en el entorno, donde a él le conviene más aprenderlo. ¿Para qué? Para potencializarse, por sus talentos, por su vocación, por los ingresos que él requiere. El 46% de la educación se va a dar en un lenguaje global. No se atrevieron a decir si era el chino mandarín, el inglés o el WhatsApp, porque si ustedes van al WhatsApp de nuestros hijos o de los chamacos,
Ya es otro lenguaje, no importa de qué lenguaje estemos hablando. El 88% de los expertos coincide en que los datos, las minas famosas de datos, van a ser el 70% de la educación. Y deciden que la tendencia es que el 43% de los padres son los que van a financiar la educación. El Estado va a pasar nada más al 20 y tantos %, y la diferencia a las empresas. Con esta información yo les pregunto, ¿tienen clara la perspectiva de la educación? Porque la perspectiva de la educación, como decían aquí, va a ser totalmente diferente a la que vivimos hoy. Y no nomás totalmente a la diferente en cuanto a cómo lo hacemos, sino en cuanto a cómo cada uno de nosotros se va a educar. Dentro de 16 años, yo espero que la mayoría de los que estamos aquí sigamos vivos. Y para ello lo primero que tenemos que hacer es decidir qué vamos a hacer de aquí a 16 años para estar contextualizados en la realidad. Porque hablamos de tenemos que cuidar la higiene y tenemos que manejar la neurología. Bueno, está maravilloso. Y tenemos leyes de Estado, de gobierno, pero la sociedad nos rebasa. Hoy en la mañana veíamos que ¿quién educa? ¿Las escuelas o la sociedad? Yo preguntaba hoy en la mañana, ¿cuántos niños de hoy quieren ser maestros? Ninguno. Pregúntenlo, hagan una encuesta. Yo cada vez que voy a una escuela pregunto. Futbolistas, artistas, políticos, empresarios, pero maestros. Lo que decía en la mañana el compañero italiano, carisma. ¿Qué maestro hay que tenga cola de alumnos que quieran estar con él, que quieran ser maestros como este maestro yo quiero ser en la vida? Y entonces vamos a tener que hacer como la iglesia. Vamos a tener que empezar a hacer seminarios para hacer una especie de selección para conseguir ahora sí que gente con vocación. Pero lo más importante es que nos demos cuenta que la educación hoy en día, sin ninguna ley, ya es accesible para todos. Señores, hay cursos de todos los niveles en línea, gratis. Nos está faltando a las instituciones tomar todos estos cursos, y a los que no quieren ir a la presencialidad, o que no pueden porque no tienen dinero, porque están estudiando, ponerlos ¿a qué? A estudiar y que alcancen. Pero entonces tenemos que hacer una revolución ¿de qué? De la mente. Para que le exijamos a los gobernantes que en lugar de gastar el 30 o más porcentaje de su presupuesto en armamento, aumenten el 2 o el 5% que gastan en educación. Porque ese es el gran problema. Nosotros estamos pidiendo limosna para educar, cuando ellos derrochan el dinero en armamento o se lo roban. Bueno, yo espero que mi querido Jorge se dedique a la política para que tengamos gente honesta en la política que nos dé ejemplo. No, ya fue presidente municipal, o sea que sí es político, nada más necesita regresar. Entonces lo importante ahorita de la reflexión sería, para poder cerrar, ¿qué quieren ustedes que sea en el futuro la educación? Porque si no, ¿quién va a decidirlo? Lo van a decidir las transnacionales, lo van a decidir los políticos, lo van a decidir gente sin ética que tiene la energía, la capacidad o los medios para manipularnos mentalmente y emocionalmente a lo que no es lo mejor para el ser humano. Porque lo mejor para el ser humano es las conferencias que estamos teniendo. Aquí tenemos a la fundadora. ¿Cuántos años llevas desde que fundaste esto? Fíjense bien, desde 1980. Estamos hablando que ella lleva luchando por esto 34 años. 34 años, y el avance que ha logrado, ¿cuál ha sido? Desesperante. Yo, la verdad, le debo un aplauso porque yo no hubiera aguantado tantos años. ¡Felicidades! Y yo la veo aquí, la veo como mi madre que tiene 93 años. Y aunque sea arrastra, sigue caminando y siendo autosuficiente.
Y yo quiero llegar a esa edad así. Pero para llegar a esa edad así tengo que educarme. ¿Y educarme qué implica? Tomar la responsabilidad de la calidad, de la ética, del cambio social, porque hoy en día la sociedad es la que está educando ¿a quién? A los individuos. La verdad es que la sociedad nos está educando, porque las escuelas hacemos un esfuerzo por compensar la deseducación que da la sociedad, porque la sociedad nos educa ¿a qué? A consumir. ¿Realmente necesitamos todo lo que consumimos? ¿O son a veces necesidades creadas? Señores, en el área de psicología hay ahorita 3 veces más enfermedades que las que había hace algunos años. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque los laboratorios las van creando. Oye, ya antes no dormías, ¿y qué hacías? Pues contaba ovejitas, 1, 2. ¿Y ahora qué haces? Me tomo una pastilla. Sí. Y ya le llaman una enfermedad, ¿eh? Y como esa, es que tengo angustia. Oye, pues no pienses en el futuro, piensa en el presente. Ah, no, tómate una pastillita. Sí. Y entonces, ¿quién es el que gana con todo eso? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Creando una brecha mayor en las condiciones socioeconómicas que lo único que benefician es ¿a quién? A la élite que maneja y manipula el mundo. Y entonces no nos extrañemos de las guerras que hay, de los intereses sociales, y que los maestros, por más carisma que tengamos, pues seamos las muñecas feas, porque la verdad, a mí a veces me dan ganas de ir al rincón y empezar a llorar, como Erika ayer cuando le representó a la tristeza. Sí, nos reímos porque es de nervios, porque la verdad, a mí me darían ganas de veras de volverme un activista guerrillero para cambiar el mundo, pero con nuestros conceptos no es válido, pero sí es válido que cambiemos. Y el cambio tiene que ser ¿de dónde? Desde adentro. De adentro para afuera. Para afuera. Todos aquí hoy, como dice Jorge, como dice nuestra fundadora de los FUCA, tenemos que hacer un cambio donde esta conferencia sea un parteaguas en nuestro estado, en nuestro país, en nuestro continente, en el mundo. No puede ser que Corea tenga el 100% de sus gentes en edad de universidad, estudiando en la universidad y universitarios. Y está comprobado que las personas que tienen, los países que tienen en la universidad a toda la gente, son los que más crecen. ¿Por qué? Porque las desigualdades se van, ¿qué? Disminuyendo. Y entonces estamos preocupados por el analfabetismo. Muy cierto. Y cuando la gente sabe leer, ¿qué hace? ¿Lee cosas que la motiven y la generen más grande? ¿O lee porquerías que la deprimen y la hacen consumir más? Porque cuidado, ¿por qué nos enseñamos a leer? Y entonces tenemos analfabetas digitales, y analfabetas sociales, y analfabetas culturales, y analfabetas incapaces de autosostenerse. Y entonces nos estamos volviendo una sociedad donde a los 65 años te jubilas. Oye, ¿pero por qué me voy a jubilar si estoy en plenitud? O una sociedad que empieza a subsidiar a todo mundo. Y entonces, ¿qué es lo que hacen cuando subsidiamos a alguien? Lo volvemos más que dependiente. Y entonces yo lo que les pido es, el día de hoy, recapitulemos de todo el esfuerzo de todos los participantes, cómo lo vamos a llevar a nuestra vida. Y acuérdense que todos los participantes son cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes hoy, como decían aquí, a las 6 de la tarde o 6:15, están todavía tomando algo que muy poca gente entendería, pensarían que están locos. Si no fuera, como dice Jesús, por una emoción, por una inteligencia emocional, no estaríamos aquí. Ya nos hubiéramos ido a divertir, a descansar o a rumiar nuestras culpas y nuestras insatisfacciones. ¿Cómo vamos a lograr este cambio? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Pero qué vamos a cambiar de nosotros? La actitud. ¿Y dónde cambiamos la actitud? Adentro, pero en la parte izquierda del cerebro o en la parte derecha. ¿Con la cabeza y los pensamientos o con las emociones? Con las dos. Con las dos. Los pensamientos para dirigir y las emociones para dar la gasolina para que nos lleven a la luna. Y entonces yo les pido que se levanten y vamos a grabar unas palabras en nuestro inconsciente. Y así sirve que nos vamos de aquí llenos de energía y no vacíos. Cada uno de nosotros vamos a pegar duro con los puños para alcanzar nuestro objetivo, diciendo, yo les voy a preguntar, ¿cómo van a estar o en qué nivel van a estar? Y ustedes van a contestar, con abundancia, alegría y amor. A ver quién grita más fuerte. 1, 2, 3. Y ahora todos juntos.
abundancia, alegría, amor. Muchas gracias por su tiempo, por su presencia, por su paciencia y por su participación. Y por su emoción. Y por su emoción, claro. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, a Ricardo González, a Ítalo Francisco y desde luego a Jorge, nuestro doctor, que también está con nosotros. Ahora corresponde el turno a nuestros amigos, maestras y maestros, nuestro público que nos acompaña para escuchar de viva voz sus interrogantes. Muy buenas tardes. No cabe duda que hicieron mella. De hecho, hoy vi a mi director de la división en la mañana y me decía, oye, qué tan interesante está. Yo tengo trabajo aquí, no dejes de pasarme todas las diapositivas, porque tenemos que reacreditar Historia, Sociología y Derecho el próximo año. Entonces, con ese ímpetu, por favor, a las 8 de la mañana quiero toda la información, porque los demás maestros me están diciendo que es tan importante, que es importante que la tengamos aquí. ¿Sí? Muchas gracias a los muchachos, cada uno con su sonrisa, cada uno con su apoyo. De veras, muchas gracias, porque es un trabajo en equipo. Muchísimas gracias. Bueno, personalmente yo quiero decir, no mentiría si dijera que me renovaron las ganas, porque a menudo en mi división, lo dije ayer, soy tachada de metiche, de que había cosas, el juicio oral, por ejemplo, que hice como exposición, decía, pero eso es el abogado, eso no es la psicóloga. Qué bueno, gracias, bienvenido el tema, X, como diría mi hija adolescente. Entonces, mentiría si dijera eso. Me siento muy emocionada con esa labor que estoy haciendo. Y particularmente decía mi hija, bueno, mamá, eres maestra de inglés, eres psicóloga, eres mediadora, ¿qué eres? Digo, pues un ser humano que cada día quiere más. Eso es lo que soy. De veras te agradezco con ese cariño, porque a mi hija, que ayer estuvo aquí, hace mucho que no la veía tan emocionada. Ella le tiene mucho respeto al maestro, porque en 2005 que estudió psicología, ella tenía 5 años, y yo me la llevaba por toda la división corriendo y haciendo la tarea. Y decía, yo quiero estudiar, porque si no me van a regañar. El respeto al maestro es tal que cuando hay algún comentario del maestro que no le parece, aun siendo adolescente, se queda callada y dice, bueno, maestro, es su comentario, no el mío, yo lo respeto. Es lo único que dice. A sus 16 años tiene más de 100 libros leídos en un año y quiere ser escritora. Por eso quiere estudiar en la UNAM. ¿Sí? Ese es su esfuerzo de un promedio 9.6. Entonces estoy muy orgullosa por esa hija. Muchas gracias por ese ímpetu que le diste. Ítalo, en tu cara está Dios, esa paciencia, ese amor, esa congruencia. El primer día de clase yo siempre les digo a mis alumnos, yo soy orgullosamente católica, pero jamás les pediré a uno de ustedes que adoraran a la Virgen de Guadalupe. Ella es mía y para mí es la madre de todas las madres. Para mí. Pero bendita sea Dios, la escuela es laica. Entonces, hay un punto en común entre todos nosotros, ¿cuál es? Todos creemos en un ser supremo que es Dios. A partir de ahí, iniciamos la clase. No tenía el gusto de conocerte. Hoy te conocí. Me gustó mucho, realmente. ¿Sí? Y ese ímpetu, y esa energía, y ese cariño, y ese respeto por el aula. Sí es preocupante. Definitivamente sí es preocupante. Muchas veces hasta he llegado a contestar en clase en la universidad. Soy pendejamente idealista. Lo he llegado a contestar, sí es cierto, o sea, ¿quieres verme así? Adelante. Pero sí como psicóloga, el trasfondo que yo veo es el miedo. El miedo a ¿qué tal si hago esto? ¿Qué tal si decido esto? Y me lo toman a mal. ¿Qué tal si? Ese miedo que se tiene que romper. Y yo lo rompo todos los días. Entonces tengan por seguro que cada una de sus palabras hizo mella. Y no solo en mí, definitivamente. Eso me queda claro. Gracias por mencionar a un ser
De hecho, lo he puesto en el Face todo el tiempo. Justicia sí, violencia no. Así lo veo en nuestro país. Justicia sí, violencia no. Ahorita, Chespirito, que yo fui a Brasil en 1980, hice Lo que quieren al Chavo. Dice yo, ojalá que los medios no tomen como estandarte esta muerte, porque es darle circo al pueblo. Así lo veo yo a nivel universitario. Entonces, que Dios los bendiga mucho, porque me queda claro que con ese corazón, con esa emoción y con esa razón podemos lograr muchas cosas. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Sonia Gómez, a tus órdenes. Ya tengo tu tarjeta, ¿eh? Sí, pero te voy a dedicar todo lo que preparé para esta conferencia internacional. Todos los temas que desarrollé. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Enrique Ibarra. Soy presidente de Tecnologías de la Información de la Asociación de Empresarios de Ciudades Hermanas. Pero además soy docente en línea. Entonces, quería hacer más que una pregunta, quiero hacer un comentario. Pues yo creo que 2030 ya no está tan lejos. Más bien ya se está viviendo. En este momento, todo lo que comentaste ya se vive. Y quiero darles las gracias a ustedes, a las coordinadoras, a Yuri, a Violeta, por todo lo que he aprendido. He aprendido muchísimo en estas conferencias. Y quisiera comentarles que practicar la docencia en línea tiene sus problemitas ahorita, porque los estudiantes están esperando que les demos la información como tradicionalmente se daba, y actualmente ya se requiere otro tipo de habilidades, habilidades no únicamente tecnológicas, sino habilidad de aprender a estudiar, de aprender a ser responsable, autoadministrable. Y esto, yo tengo grupos de 70 alumnos normalmente en primeros semestres, y son alumnos desde 18 años hasta 99 años, y de esos 70 terminan 20, 25, ¿sí? Solamente los grupos ya avanzados de séptimo, octavo semestre se mantienen, pero al principio abandonan precisamente por esto, porque no estamos acostumbrados a estudiar por nuestra cuenta. Y esto también se da, no incluso en los alumnos nada más, se da en mis compañeros maestros. Mis compañeros maestros, a veces las habilidades, en este caso el analfabetismo digital, pues se nota en personas con niveles incluso de maestría, doctorado, ¿no? De que no se han actualizado exactamente. Y pues era el pequeño comentario que yo quería. Gracias. Maestra Sonia, te hago entrega de estos temas: análisis holístico de una educación para la crisis, el caso de México; cultura, sentido y multiplicidad, imperativos para el diálogo intercultural; aportaciones para un plan de protección de los bienes culturales, obligaciones conjuntas del Estado, personas y la sociedad civil; reformas neoliberales en educación y cultura desde México hacia América Latina y el Caribe; identidad y apropiación de los espacios públicos urbanos hacia el rescate del patrimonio cultural, propuesta para una ciudad creativa, por eso les decía hace rato; y del patrimonio cultural y natural del sureste mexicano, el colectivo Decides, Asociación Civil, Alianza Cívica Chiapas, México. Diciendo que hay algo que me hace, hay algo que me llega en este momento, y de la abundancia del corazón habla la boca. Muy buenas tardes,
Mi nombre es Marcelino Rodríguez Cruz. Soy maestro en Ingeniería y Protección Ambiental. Soy catedrático del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. Y he estado escuchando a cada uno de los panelistas. Deseo profundamente que a través de Jesucristo, nuestro Señor, bendiga que cada palabra que salga de ustedes traspase dimensiones, que sería a través del tiempo y el espacio, para que les dé a cada uno de ustedes sabiduría y entendimiento, y que cada palabra sea de bendición para cada uno o para cada alma que toca a donde quiera que vayan. Desde ayer quería tomar el micrófono, pero no se me había dado la oportunidad. Y quiero decir algo a manera de reflexión, que siempre cuando entro en un salón de clases me gusta transmitir esa parte. Y siempre digo, creo en los números, creo en las ecuaciones matemáticas que me llevan a la lógica, y la lógica que me lleva a la razón. De todos los años de mi vida y de todas las investigaciones que he hecho, la única lógica que he encontrado a través de toda mi vida ha sido la lógica del amor, la lógica que pasa a través del espacio y del tiempo. También quisiera decir que en mí encontré la pasión, encontré el amor a lo que hago. Ser catedrático para mí es algo extraordinario, es algo que cada vez que estoy frente a un grupo de estudiantes lo siento, me llega, y creo que también le llega a ellos, y se lo intento transmitir. Hay algo que se ha perdido, y eso se llama autoridad. La autoridad se ha perdido en los alumnos para con los maestros. El alumno se para frente a ti, te pregunta y casi te regaña, porque todo lo que ve en el internet cree que todo es perfecto. Mas sin embargo, creo profundamente que hace falta la parte de la familia. Se está perdiendo. Muchos padres, como no han tenido muchas cosas en su vida, le dan todo a sus hijos, y los hijos pierden algo que se llama autoridad. Y en ese momento que pierde la autoridad, entonces él ya no tiene respeto, ya no existe una ética. Él puede ver algo y sin embargo extender la mano y recibirlo. En lugar de hacer lo correcto, hace lo incorrecto. Ahora lo incorrecto se ve bien y lo correcto se ve mal. Desafortunadamente así son las cosas. Por eso uno como maestro creo y considero que debe salir desde dentro de su ser, entender su ser, no el hacer. Hay dos cosas importantes en la vida que deberíamos comprender: el ser y el hacer. Pero vamos en la vida en el hacer. ¿En qué hacemos? ¿Cómo qué compramos? En lugar de primero llegar a nuestro ser antes que al hacer. Quiero decir que un catedrático debería ser como una hidra que se aferra a la pared y no podría arrancársele sin dañarla. O como la savia marchita, ajada, cortada de raíz y aún sigue viva. Creo profundamente que este día ha sido de gran enseñanza para mí y me la llevo en lo más profundo de mi corazón y de mi ser. Y quiero bendecir a cada uno de ustedes que se encuentran esta noche aquí, que Dios los siga bendiciendo con sabiduría,